Mi nombre es Carmen Valdés. Tengo 35 años y estuve a 40 segundos de entrar directamente en una trampa. Un jueves por la tarde, en octubre, en un estacionamiento en Segovia, España. Llevaba en mi bolso el testamento original de mi padre, una abogada de sucesiones esperando en su coche, y una reunión en 90 minutos que decidiría quién se quedaría con todo lo que mis padres construyeron durante 40 años. Presioné el botón para desbloquear el coche. Las luces parpadearon. Un hombre con una chaqueta rota cruzó el estacionamiento corriendo. Agarró el borde de mi puerta antes de que pudiera cerrarla. Señora, no arranque ese coche. Su madrastra. Estaba sin aliento. Le temblaban las manos. Han preparado algo en esa sala. Si entra sin saberlo, lo perderá todo. No entré sin saberlo. Y lo que ocurrió en esa sala de conferencias desmantelaría 4 años de mentiras y destruiría a la mujer que creyó haberlo ganado todo. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama en Calma, donde compartimos relatos poderosos sobre traiciones familiares, verdades ocultas y la fuerza silenciosa que se necesita para mantenerse firme. Cada historia aquí habla de dignidad, límites y el tipo de justicia que no necesita gritar. Si esta historia te llega al alma, deja un comentario y suscríbete para no perderte ninguna. Ahora, déjame llevarte al principio. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años. Cáncer de ovario. Luchó durante 14 meses y perdió un martes por la mañana en marzo mientras mi padre le sostenía una mano y yo la otra. Esa fue la última vez que vi a mi padre llorar delante de alguien. Rodrigo Valdés era carpintero. Construyó nuestra casa con sus propias manos. Cada viga, cada armario, cada estante torcido del pasillo que mi madre se negó a dejar arreglar porque decía que tenía carácter. Llevaba el mismo reloj de bolsillo dorado todos los días, sujeto a su cinturón. Su padre se lo había regalado el día en que se graduó de la escuela de oficios. Nunca se lo quitaba. Durante 11 años después de que mi madre falleció, fuimos solo papá y yo. Cenas los domingos, temporada de impuestos cuando yo le llevaba la contabilidad gratis. Llamadas todos los miércoles a las 7:15 de la tarde porque era cuando terminaba su programa favorito y ya no tenía nada más que hacer. Entonces Rosario Fuentes entró en su vida. Apareció en su parroquia. Nueva en la ciudad, decía. Viuda recientemente, decía. Traía guisos, cumplidos y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Olía a perfume de gardenia, espeso, dulce, el tipo que permanecía en una habitación después de que ella se iba. En 4 meses, mi padre cenaba con ella 3 veces por semana. En 8, se casó con ella. No lo combatí. Tenía 61 años. Estaba solo y Rosario era atenta de maneras que yo, viviendo a 40 minutos y trabajando 60 horas semanales en el despacho de contabilidad, no siempre podía hacer. Pero me fijé en cosas. La manera en que Rosario desviaba las conversaciones del dinero. La manera en que sonreía a todos en la habitación excepto cuando creía que nadie la miraba. Mi padre sufrió un infarto un sábado de julio. Masivo. El paramédico dijo que ya no estaba cuando llegaron, pero lo intentaron igualmente. Yo estaba en el hospital en 20 minutos. Rosario apareció 40 minutos después que yo. Su maquillaje estaba perfecto. Recuerdo haber pensado que era extraño. Tu marido cae muerto en la cocina y tú te tomas tiempo para ponerte el pintalabios, pero el dolor hace cosas extrañas a las personas. Me lo dije a mí misma durante un tiempo. El funeral fue pequeño. 32 personas. Los amigos de mi padre del taller de madera, algunos vecinos. Amparo Delgado, de al lado, trajo flores de su jardín, rosas amarillas porque eso era lo que mi madre solía cultivar. Rosario vistió de negro y lloró en un pañuelo que sacó de su bolso en exactamente los momentos correctos. 2 semanas después de haberlo enterrado, recibí una llamada. Señorita Valdés, me llamo Ignacio Perea. Soy el abogado que gestiona el patrimonio de su padre. Me senté erguida. El patrimonio de mi padre siempre había sido gestionado por Tomás Becerril, un hombre tranquilo y meticuloso que había manejado los papeles de nuestra familia durante 20 años. Lo siento, dije. Debe haber un error. El abogado de mi padre es Tomás Becerril. Perea aclaró la garganta. Su padre transfirió sus asuntos legales a mi despacho hace aproximadamente 2 años. La señora Fuentes facilitó la presentación. Anoté su nombre.
Ignacio Perea. Perea y Asociados. Hay un Nuevo Testamento que debe revisarse, dijo. Me gustaría programar una reunión en mi despacho con todas las partes relevantes. Colgué y me quedé sentada en mi cocina durante mucho tiempo. Mi padre nunca mencionó haber cambiado de abogado, ni una sola vez. 3 días después, conduje hasta la casa de mi padre, la casa que él construyó, la casa donde crecí. 4 dormitorios, una terraza cubierta, un garaje lleno de sus herramientas y serrín que nunca se posaba del todo. La puerta principal tenía una cerradura nueva. Me quedé allí con mi llave antigua en la mano, intentando girarla, oyéndola chocar contra algo que no encajaba. Llamé. Rosario abrió la puerta en una bata de seda y zapatillas. Detrás de ella, el salón había sido reorganizado. El sillón de lectura de mi madre había desaparecido. Carmen, no te esperaba. Vine a recoger algunas cosas de papá. Ella ladeó la cabeza. Esta es mi casa ahora, cariño. Rodrigo y yo lo hablamos. Te mandaré lo que sea tuyo. Me quedé en esa terraza 10 segundos sin hablar. Luego le pregunté si podía al menos revisar el garaje. Ella agitó la mano. Llévate lo que haya allí. Yo no le sé sacar partido al serrín. El garaje era un desastre. Herramientas metidas en cajas. La vieja estantería de mi madre, la que papá restauró para su cumpleaños, estaba apoyada contra la pared con una grieta a lo largo. Y en el rincón, debajo de un montón de lonas, lo encontré. Una caja de cedro de 15 por 30 centímetros. Mi padre la hizo para mi madre la Navidad anterior a cuando enfermó. Talló sus iniciales en la tapa. LMV, Laura Merced Valdés. Dentro, ella solía guardar cartas y fotografías y las cerraba con una llave. Rosario la había tirado aquí con el serrín y las cosas rotas. Llevé la caja de cedro a mi coche. Olía a serrín y a la crema de manos de mi madre. No la abrí. Todavía no. La semana siguiente, Rosario invitó a la familia a cenar. No en un restaurante, sino en la casa de mi padre, en la mesa de mi padre, con los platos de mi padre. Lo llamó una reunión para hablar de los deseos de Rodrigo. Lo dijo como si estuviera organizando un club de lectura. 12 personas se presentaron. El tío Genaro y la tía Patricia, mi primo Bruno, 2 de los viejos amigos de mi padre del taller. Amparo Delgado, que se sentó en el rincón y no dijo casi nada, y Adrián, el hijo de Rosario de su primer matrimonio, 28 años, desempleado. Llevaba un traje nuevo y se sentó junto a su madre como un guardaespaldas. Rosario se puso en la cabecera de la mesa. Había impreso copias de algo. No podía ver qué y las colocó boca abajo en cada asiento. Gracias a todos por venir, dijo. Rodrigo fue muy claro sobre sus deseos. El Nuevo Testamento preparado por su abogado, Ignacio Perea, deja el patrimonio, la casa, los ahorros y el seguro de vida para mí como su esposa. Hizo una pausa y me miró. Carmen recibirá un legado separado de 20.000 euros. Rodrigo consideró que era apropiado dada su carrera independiente. 20.000 de 750.000. El tío Genaro se movió en su silla. La tía Patricia miraba la mesa. Nadie habló. Adrián se recostó y sonrió. Papá quería lo mejor. Mamá es lo mejor. Miré la muñeca de Rosario. Llevaba el reloj de bolsillo dorado de mi padre. Había quitado el gancho y lo había ensartado en una cadena de pulsera fina, llevándolo como joya, como un trofeo. El reloj del marido de mi madre en la muñeca de una mujer que llegó 40 minutos tarde a su muerte. No dije nada. Todavía no. Cometí el error de hacer una sola pregunta. ¿Cuándo firmó mi padre este testamento? Rosario sonrió. No la sonrisa encantadora que usaba con todos los demás. La otra. La que decía que ya había contado el dinero. Hace 2 años, justo después de que él y yo habláramos de sus prioridades. Sus prioridades, repetí. Se acercó. 12 personas miraban y con una voz tan dulce como para pudrir los dientes, lo dijo. Nunca fuiste su prioridad, cariño. Él me eligió a mí. La sala quedó en silencio. No un silencio incómodo. Un silencio cómplice. El tipo de silencio que te dice que nadie va a venir a ayudarte. El tío Genaro miró sus manos.
La tía Patricia bebió agua. Bruno sacó el teléfono. Amparo Delgado miró a Rosario con una expresión que no supe leer. Recogí mi bolso. Empujé la silla hacia atrás y salí de aquella casa sin decir una sola palabra. Nadie me siguió. Me quedé en el coche 15 minutos antes de arrancar. El perfume de gardenia seguía en mi nariz. Ese aroma espeso, dulce, sofocante que Rosario llevaba a todas partes como una etiqueta de advertencia. 12 personas en esa sala. Ninguna dijo una palabra. Quiero que te quedes con eso un momento, porque yo me quedé con ello mucho tiempo en mi coche, en la entrada de la casa que construyó mi padre. Llevando un vestido que compré para la ocasión porque pensé que esto iba a ser una conversación, no una sentencia. Me dijo que nunca fui su prioridad delante de todos, y todos se lo permitieron. Esa fue la noche en que decidí que no iba a llorar más por esto. Iba a descubrir la verdad. Fui a casa, a mi apartamento, un alquiler de 2 dormitorios en un complejo cerca de la avenida principal. Ordenado, tranquilo, el tipo de lugar donde vive una contable cuando pasa más tiempo en la oficina que en cualquier otro sitio. Me senté en el sofá con una foto de mis padres en el regazo. Mamá en su jardín, papá detrás de ella, una mano en su hombro, la otra sujetando el reloj de bolsillo como siempre hacía cuando estaba orgulloso de algo. Los números corrían por mi cabeza porque eso es lo que hago. Soy contable certificada. Los números son mi idioma. La casa, 480.000 euros según las comparables recientes del vecindario. Cuentas de ahorro e inversión, aproximadamente 150.000. Seguro de vida, 120.000. Patrimonio total, aproximadamente 750.000 euros. 40 años de Rodrigo Valdés presentándose al taller a las 6 de la mañana. 40 años de horas extra y trabajos extra y fiestas de cumpleaños donde decía no necesitamos nada especial, porque estaba metiendo cada euro de más en la hipoteca. Y Rosario quería todo eso después de 4 años de matrimonio. Pero el dinero no era lo peor. Lo peor era la pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Realmente cambió de opinión? Mi padre se sentó de verdad y decidió que su hija de 35 años merecía 20.000 euros mientras una mujer a la que conocía desde hacía 4 años se quedaba con todo. Porque si lo hizo, entonces no conocía a mi padre en absoluto. Miré la foto de nuevo, su mano en el hombro de mi madre, sus ojos firmes, seguros como siempre lo fueron. O mi padre me mintió durante 10 años o alguien estaba mintiendo. Ahora. Encontré a Elena Ochoa a través de una colega del trabajo. Abogada de sucesiones, 14 años de experiencia, despacho en una casa reformada cerca de la Plaza Mayor con diplomas en cada pared y una taza de café que decía me opongo a las mañanas. Era directa. Me gustó. Me senté frente a su escritorio y lo expuse todo. La cena, el testamento, la declaración de Rosario, el nuevo abogado, los 20.000 euros. Elena tomó notas. Me preguntó por la salud de mi padre antes de morir. Me preguntó por su relación con Rosario. Me preguntó cuándo se había firmado supuestamente el testamento. Luego se recostó y dijo, el testamento que produjo Perea parece válido a primera vista, pero tengo preguntas. Tu padre tenía un abogado desde hace 20 años y cambió sin avisarte. Eso es inusual. Ni siquiera esperó a que pusieran la lápida, dije. Ya estaba moviendo muebles antes de que colocaran la piedra. Elena lo anotó. Necesitaríamos probar o influencia indebida o falsificación. Un experto en escritura puede analizar la firma, pero quiero ser honesta contigo, Carmen. Impugnar un testamento lleva tiempo y dinero, y Rosario va a pelear. Sé que ella tiene la ventaja ahora mismo. Tiene la casa, el testamento y el abogado que lo redactó. También lo sé. Elena me estudió un momento. La mayoría de las personas que se sientan en esa silla están enojadas. Pareces tranquila. Lo pensé. No estoy tranquila. Es que soy muy buena con las hojas de cálculo. Casi sonrió. Bien, empecemos con el análisis de la firma. Conozco a un examinador forense de documentos llamado Pablo Cifuentes. Es caro pero meticuloso. Firmé el contrato esa tarde. No sabía que Rosario ya había preparado su siguiente movimiento. Llegó por correo a la oficina de Elena. Una carta certificada de Ignacio Perea dirigida a representación legal de Carmen R. Valdés. Dentro había un expediente médico, 14 páginas,
membrete de clínica, fechas, diagnóstico, notas de tratamiento. Según este expediente, yo había sido tratada por trastorno disociativo de identidad y episodios delirantes en una clínica psiquiátrica en Valladolid 3 años antes. Miré las páginas. Mis manos estaban firmes, pero algo dentro de mí no lo estaba. Nunca he ido a un psiquiatra, dije. Nunca he ido a Valladolid para ninguna cita médica en mi vida. Elena leyó el expediente despacio. La clínica se llama Asociados de Salud Mental Castilla. El médico tratante figura como el Dr. Aurelio Crespo. El expediente incluye notas de sesión, un resumen de diagnóstico y una recomendación de seguimiento continuo. Nada de esto es real. Elena dejó las páginas. Si este expediente es legítimo, y no digo que lo sea, Rosario podría solicitar al tribunal que nombrara un tutor cautelar. Podría argumentar que careces de capacidad mental para impugnar el testamento. Sentí que la sala se inclinaba. No por miedo, sino porque entendí. No solo está intentando quedarse con el dinero, dije. Está intentando quitarme a mí. Quiere eliminarme por completo. Elena asintió. Este no es un movimiento defensivo. Es ofensivo. Lo preparó con antelación. El documento listaba una clínica en Valladolid, una dirección en la calle Torrecilla, un médico con credenciales de una universidad de la que nunca había oído hablar. Le dije a Elena que quería comprobarlo. Ella dijo que tuviera cuidado. Conduje a Valladolid a la mañana siguiente. Encontré la dirección. Me quedé frente a un edificio tapiado con madera contrachapada en las ventanas y un cartel de se alquila cubierto de grafiti. No había ninguna clínica. Nunca la había habido. Llamé al Colegio de Médicos de Castilla y León desde el estacionamiento de ese edificio tapiado. Les di el nombre del doctor Aurelio Crespo. Lo deletreé 2 veces. La mujer al otro lado tecleó un rato. Luego dijo, no tenemos ningún médico con ese nombre registrado en la comunidad. ¿Estás segura? Revisé activos, inactivos y revocados. Ningún registro. Me senté en el coche y lo anoté todo. La dirección, la respuesta del colegio, la fecha y hora de mi llamada. Hice fotografías del edificio, las ventanas tapadas, el grafiti, el cartel de se alquila que llevaba allí tanto tiempo que los bordes se habían curvado. Luego conduje de regreso a Segovia y me senté en la oficina de Elena. La clínica no existe, dije. El médico no existe. Todo el expediente está fabricado. Elena se inclinó hacia adelante. Bien. Eso nos dice hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero aquí está el problema. Probar que el expediente médico es falso no demuestra automáticamente que el testamento sea falso. Son 2 preguntas legales separadas. Así que necesitamos más. Necesitamos a alguien de dentro. Alguien que haya visto cómo se prepararon los documentos. Alguien que pueda testificar sobre cómo operaba Perea. Miré por su ventana. El estacionamiento estaba medio vacío. Un hombre estaba sentado en un banco cerca de la acera leyendo un periódico. Apenas lo noté. Carmen, dijo Elena, quiero preguntarte algo. Cuando tu padre estaba vivo, ¿mencionaba algún lugar específico donde guardaba documentos importantes? Lo pensé. El archivador del estudio. Rosario lo tenía ahora. La caja de seguridad en el banco. Tendría que comprobarlo. Y la caja de cedro. La caja de cedro estaba en mi salón. Todavía no la había abierto. Quizás, dije. Déjame mirar. El SV negro apareció un martes. Lo noté de camino al trabajo, sentado 2 coches detrás de mí en el semáforo de la avenida principal. Matrícula de Segovia, ventanillas tintadas. Me siguió hasta el estacionamiento de la oficina y luego siguió adelante. El miércoles, el mismo vehículo. Esta vez estaba aparcado al otro lado de la calle de mi apartamento cuando salí por la mañana. Arrancó 30 segundos después que yo. El jueves, anoté el número de matrícula. A la oficina de Elena le llevó menos de 1 hora investigarlo. Registrado a nombre de Adrián Fuentes. El hijo de Rosario me estaba siguiendo. Esa noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Carmen. La voz de Adrián era suave, ensayada, como si hubiera practicado esto. Escucha,
Mi madre solo quiere que esto se resuelva tranquilamente. No hay razón para abogados y tribunales y todo eso. Es caro. Es estresante. Nadie gana. ¿Qué quieres, Adrián? Quiero que lo pienses. 20.000 no es nada. Y tienes una buena carrera. No necesitas una casa en la que no vives. No dije nada. Su voz bajó medio tono. Los tribunales tardan mucho. Y tu nombre, tu historial de salud mental, se convertiría en registro público. Piénsalo. ¿Es eso realmente lo que quieres? Me estaba amenazando con un expediente que no existía sobre una afección que nunca tuve, creado por un médico que nunca fue real en una clínica que era un edificio tapiado. Piénsalo, dijo de nuevo. Es todo lo que te pido. Colgué y puse el teléfono boca abajo en el mostrador. Adrián no era lo suficientemente inteligente para construir este plan, pero era lo suficientemente leal para ejecutarlo. Eso lo hacía útil para su madre y peligroso para mí. Rosario actuó rápido. En una semana, le había dicho al grupo de la parroquia que yo estaba lidiando con problemas de salud mental. Lo decía con preocupación en la voz. De la manera en que alguien habla de un gato callejero por el que siente lástima pero al que nunca dejaría entrar. Personas que conocía desde hacía años empezaron a llamar. Cariño, Rosario mencionó que has estado pasando por algo. ¿Necesitas ayuda? Y te tenemos en nuestras oraciones, querida. Rosario nos dijo que tu padre estaba muy preocupado antes de fallecer. Estaba envenenando el pozo. Cada conversación, cada círculo de oración, cada olla de comida que traían. Estaba construyendo una versión de mí que no existía. Una versión inestable, poco fiable, alguien cuyas palabras no podían fiarse. Entonces llamó a Amparo Delgado. Amparo tenía 60 años, maestra jubilada. Había vivido al lado de mi padre durante 18 años. Le regaba las plantas cuando viajaba. Le llevaba caldo cuando mi madre estaba en el hospital. No me creo ni una palabra de lo que dice esa mujer, me dijo Amparo. Ni una. Pero no tengo pruebas, Carmen. Solo mi instinto. ¿Qué has visto? Amparo hizo una pausa. 4 días después del funeral. 4 días. Tenía hombres con una furgoneta en la casa sacando cosas del garaje. Las herramientas de tu padre, cajas con sus papeles. Lo estaba vaciando como si fuera un inquilino. Cerré los ojos. ¿Y había algo más?, dijo Amparo. En el último mes antes de que falleciera tu padre, un hombre con un traje gris fue a la casa 3 veces. Siempre cuando tú no estabas. Siempre cuando tu padre descansaba arriba. Rosario lo recibía en la puerta. Un hombre con traje gris. Ignacio Perea llevaba trajes grises. Lo había visto una vez en el funeral, de pie cerca de la parte de atrás. Gracias, Amparo, dije. Puede que acabes de darme la cronología que necesitaba. Esa noche, me senté en el suelo del salón y miré la caja de cedro. Había estado en la estantería junto a la ventana desde el día que la traje a casa del garaje. Pasaba frente a ella cada mañana, tocaba la tapa a veces, pasaba los dedos por las iniciales talladas, LMV, pero no la había abierto. Parte de mí tenía miedo de lo que sentiría. Parte de mí tenía miedo de lo que no encontraría. Levanté la tapa. El olor me golpeó primero. Cedro y papel viejo y algo suave debajo. Lavanda. Mi madre guardaba lavanda seca en sus cajones. Había impregnado el forro de la caja con los años. Encima había un sobre, color crema. La letra de mi madre, pequeña, precisa, las letras inclinándose ligeramente hacia la derecha como siempre lo hacían. Para Carmen. Cuando llegue el momento. Lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel. Una carta. Le escribió 6 semanas antes de morir. Mi dulce niña, si estás leyendo esto, ya me habré ido y tu padre habrá seguido adelante. Está bien. Se merece ser feliz. Pero quiero que sepas que la casa, los ahorros, la vida que tu padre y yo construimos juntos. Siempre fue para ti. Él me lo prometió y lo puso por escrito. Debajo de la carta, doblado en 3 partes y sujeto con un clip, había un documento. Un testamento de última voluntad con fecha del 14 de junio de 2014, hace 10 años, firmado por Rodrigo Andrés Valdés,
Atestiguado por Tomás Becerril y Amparo Elena Delgado, notariado. El testamento dejaba la casa y el 80% de todos los activos financieros para mí. El 20% restante estaba destinado a un fondo de becas en el nombre de mi madre en la universidad pública local. Sostuve los dos documentos uno al lado del otro, la carta de mi madre y el testamento de mi padre. El papel estaba amarillento, la tinta ligeramente desvanecida, pero la firma era inconfundible, suelta, segura. La cola de la quinta en Valdés barriendo hacia abajo y volviendo a curvarse como siempre lo hacía. Por primera vez en 3 meses, no me temblaban las manos. Llamé a Elena. Encontré el testamento original. Lo tenía en la caja de cedro. La oficina de Pablo Cifuentes estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo cerca del juzgado. Tenía el cabello gris, gafas de lectura en una cadena, y la clase de paciencia que viene de pasar 30 años mirando tinta bajo un microscopio. Le di 3 documentos. El testamento original de la caja de cedro, el nuevo testamento de la oficina de Perea, y el expediente médico falso. Trabajó durante 6 días. Cuando llamó, su voz era medida pero segura. La firma en el testamento de Perea es una simulación, dijo. Hay levantamientos de pluma en medio de los trazos donde una firma natural fluiría de manera continua. La presión es inconsistente. Más fuerte al principio de cada letra, más débil al final. Eso es lo contrario de una mano relajada. ¿Qué significa eso en términos simples? Alguien calcó o copió cuidadosamente la firma de su padre. Hicieron un trabajo competente, pero no perfecto, continuó. El expediente médico es un problema separado pero igualmente problemático. El papel no coincide con la impresión médica estándar. La fuente usada en el encabezado es un tipo comercial, no la fuente institucional que suelen usar las instalaciones sanitarias. Y la firma del médico muestra el mismo patrón de levantamiento de pluma que el testamento. La misma persona falsificó ambos. Esa sería mi conclusión, dije. Sí. Elena revisó el informe esa tarde. Se sentó detrás de su escritorio y lo leyó 2 veces, luego lo dejó. Tenemos el testamento original. Tenemos evidencia forense de falsificación. Tenemos la clínica falsa y el médico inexistente. Y tenemos a Amparo Delgado que puede testificar la cronología. El hombre del traje gris, la limpieza de 4 días, la lápida que Rosario no esperó. Me miró. Si tuviéramos a alguien de dentro, alguien que realmente hubiera visto los documentos siendo preparados, esto ni siquiera tendría que ir a juicio. Pensé en el hombre en el banco afuera de su oficina, el que seguía viendo. Si alguien en tu familia alguna vez ha sido apartado durante una herencia, si te han dicho que no importabas, que aceptaras menos de lo que merecías, entonces sabes cómo se siente esto. No se trata del dinero. Se trata de ser borrado. Si esta historia te llega al alma, suscríbete y quédate conmigo porque lo que ocurrió a continuación lo cambió todo. Empecé a notarlo 3 semanas después de que comenzara la investigación. El hombre en el banco. Se sentaba cerca de la acera afuera del edificio de oficinas de Elena. El mismo banco, el mismo lugar, chaqueta gastada, barba que había crecido más allá del punto deliberado, una mochila a sus pies que parecía contener todo lo que poseía. La primera vez asumí que estaba esperando el autobús. La segunda vez noté que me miraba, no fijamente. Observando. De la manera en que alguien observa a una persona que reconoce pero no puede decidirse a abordar. La tercera vez salía de la oficina de Elena después de revisar el informe de Cifuentes. Caminé hacia mi coche. Se puso de pie, dio 2 pasos hacia mí, abrió la boca. Entré en el coche y me fui. Me dije a mí misma que no era nadie, un desconocido. Segovia tenía su cuota de personas que dormían en bancos y pedían cambio. No era cruel, pero también estaba distraída por una mujer que intentaba robar el legado de mi padre y presentarme como mentalmente incapaz. Pero algo se quedó conmigo. La manera en que se puso de pie cuando me vio, no como se pone de pie a alguien que pide limosna, arrastrando los pies, inseguro. Se puso de pie como alguien que había tomado una decisión. Y aprendería 2 semanas después que había estado sentado en ese banco todos los días porque la oficina de Elena estaba a 6 manzanas del bufete donde él solía trabajar. El bufete que lo despidió por negarse a hacer lo que Ignacio Perea pidió. Sabía mi nombre antes de que yo supiera el suyo. Había estado esperando el momento adecuado. Y el momento adecuado llegó la mañana en que estaba a punto de conducir hacia una trampa.
La carta llegó un lunes. Correo certificado, papel crema pesado con el membrete de Perea y Asociados impreso en relieve en la parte superior. Estimada señorita Valdés, está formalmente invitada a asistir a una reunión sobre el patrimonio de Rodrigo Andrés Valdés que se celebrará en las oficinas de Perea y Asociados, calle del Mercado número 4. Piso tercero, Segovia. Viernes, 17 de octubre, a las 2 de la tarde. Se espera la asistencia de todas las partes interesadas. El testamento de última voluntad de Rodrigo a Valdés será confirmado y comenzará el proceso de distribución. Elena lo leyó por teléfono. Esto es un movimiento de poder. Si confirman el testamento de Perea en esta reunión y tú no presentas una objeción formal, acelera el proceso de sucesión en nuestra contra. Así que objetamos. Hacemos más que objetar. Nos presentamos con todo. Pasé los siguientes 5 días organizando el testamento original en una funda protectora. El informe forense de Cifuentes en una carpeta encuadernada. El testimonio notariado por escrito de Amparo confirmando la cronología. El hombre del traje gris, la limpieza de 4 días, la lápida que Rosario no esperó. Elena preparó sus argumentos. Se puso en contacto con el Colegio de Abogados para confirmar el estado de la licencia e historial de Perea. Registro limpio, sin quejas previas. Eso cambiaría. Tenía documentos. Tenía la opinión de un experto forense. Tenía el testimonio de una vecina. Pero Elena seguía volviendo al mismo punto. Todo lo que tenemos es sólido, pero es todo externo. Si tuviéramos a alguien que estuvo dentro de esa oficina, bueno, alguien que vio a Perea preparar los documentos, habría terminado. Perea se derrumbaría para protegerse a sí mismo. No tenía a esa persona. Todavía no 5 días para la reunión. 4. 3. Entonces Eduardo Calleja dejó de esperar en ese banco y cruzó un estacionamiento. Era martes por la noche, 3 días antes de la reunión. Salía tarde de mi oficina en el despacho de contabilidad, como de costumbre, porque las extensiones de impuestos no esperan a nadie, y caminaba hacia mi coche en el aparcamiento trasero. Él estaba de pie junto a él, no apoyado, de pie, las manos visibles, los brazos a los lados como si quisiera que viera que no era una amenaza. Señorita Valdés. Me detuve a 10 pies de distancia. Mis llaves estaban entre mis dedos como las lleva cada mujer en España después de oscurecer. Me llamo Eduardo Calleja. No quiero nada de usted, pero necesita oír lo que sé. Era más delgado de lo que esperaba. Su chaqueta tenía un desgarro a lo largo de la costura del hombro. Sus zapatos estaban sujetos con cinta adhesiva en un lado, pero sus ojos estaban claros, atentos. El tipo de ojos que pertenecen a alguien que ha estado prestando atención. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté. Porque solía trabajar en Perea y Asociados. 7 años fui auxiliar jurídico. Su nombre estaba en cada documento que Ignacio Perea preparó para Rosario Fuentes. Se me cortó la respiración. Vi cómo creó el Nuevo Testamento, dijo Eduardo. Vi cómo escaneó la firma de su padre de una declaración de impuestos de 2019 y la pegó en un nuevo documento. Vi cómo produjo expedientes médicos para una clínica que no existe, para un médico que no existe, diagnosticándola con una afección que no tiene. ¿Por qué me lo dice ahora? La mandíbula de Eduardo se tensó. Porque se suponía que yo debía notarizar esos documentos. Me negué. La semana siguiente, Perea me rescindió el contrato por problemas de rendimiento que no existían. Hizo una pausa. 6 meses después, perdí mi apartamento. Pero todavía recuerdo su cara del expediente. No llevé a Eduardo a un albergue ni a una iglesia. Lo llevé a un café de la calle Mayor y le compré una taza de café y un plato de huevos con tostadas. Comió despacio, deliberadamente, como alguien que había aprendido a no apresurarse en las comidas porque no sabía cuándo sería la próxima. ¿Cuánto tiempo estuvo en la oficina de Perea?, pregunté. 7 años. Empecé como archivador. Llegué a ser auxiliar jurídico. Me gustaba el trabajo. Testamentos, fideicomisos, planificación patrimonial, ayudar a las personas a organizar las cosas que querían dejar atrás. ¿Y Rosario? Eduardo dejó el tenedor. Vino hace unos 3 años. Primera reunión, solo ella, sin Rodrigo. Dijo que quería actualizar el plan patrimonial de su marido. Perea no hizo preguntas.
Le cobró 400 euros la hora y comenzó a redactar. Mi padre nunca fue, ni una sola vez. Perea tenía la firma de su padre en un archivo de documentos fiscales anteriores, documentos legítimos, y los usó como plantilla. Lo vi calcar la firma en una mesa de luz. Método anticuado. Difícil de detectar si no lo buscas. Eduardo envolvió ambas manos alrededor de la taza de café. Cuando le dije a Perea que lo que hacía era falsificación, dijo que estaba exagerando. Cuando le dije que no notarizaría los documentos, dijo que estaba despedido. ¿Fue a la policía? Me miró. Era un auxiliar jurídico sin evidencia física. Se llevaron mi portátil y archivos cuando me fui. Mi palabra contra la de un abogado con licencia y 30 años de práctica. Y 3 meses después de perder el trabajo, perdí el apartamento. Después de eso, era un hombre sin hogar acusando a un abogado respetado de fraude. Nadie escucha a las personas que duermen en bancos. Yo escuché. Llevé a Eduardo a la oficina de Elena a la mañana siguiente, miércoles, 2 días antes de la reunión. Elena fue cautelosa. Cerró la puerta de su oficina y se sentó frente a Eduardo con los brazos cruzados. Señor Calleja, aprecio que se haya presentado, pero tengo que ser directa. El bando contrario argumentará que usted es un exempleado descontento sin evidencia física, un hombre en situación de sin hogar acusando a un abogado con licencia de falsificación. ¿Cómo responde a eso? Eduardo no parpadeó. Puedo describir el software que Perea usaba para preparar los documentos. Legal Draft Pro versión 8. 2. Puedo decirle la convención de nomenclatura de archivos que usaba. Apellido del cliente _tipo de documento _fecha. Valdés _testamento _2024. Puedo decirle las fechas exactas en que Rosario fue a la oficina, el 7 de marzo, el 21 de marzo y el 2 de abril, porque registraba cada visita de clientes en el sistema de recepción. Elena descruzó los brazos. Puedo decirle que la mesa de luz estaba en el armario de suministros, segunda estantería desde arriba. Puedo decirle que Perea imprimió el expediente médico en su impresora personal, una Broter Láser modelo 2700. Porque la impresora de la oficina estaba averiada esa semana y el técnico de informática no había venido todavía. Elena me miró, luego de nuevo a Eduardo. Combinado con el informe forense de Cifuentes, el testamento original, la investigación de la clínica falsa y el testimonio de Amparo Delgado, dijo Elena lentamente. Esto es suficiente. ¿Suficiente para qué?, preguntó Eduardo. Suficiente para que Perea se rinda. Es un criminal, pero no es tonto. Cuando vea a un testigo interno más evidencia forense más el documento original, se protegerá a sí mismo antes de proteger a Rosario. Sacó un bloc de notas. Esto es lo que hacemos. Vamos a la reunión del viernes y llevamos todo. Viernes por la mañana, 17 de octubre. Me desperté a las 5:30, me duché, me puse el vestido azul marino que había comprado 3 días antes. No porque quisiera parecer poderosa, sino porque quería parecer alguien que había dormido y comido y no se estaba desmoronando, aunque apenas había dormido y no podía comer. Reuní los documentos, el testamento original en su funda protectora, el informe de Cifuentes, el testimonio notariado de Amparo, el informe jurídico de Elena. Todo en un maletín de cuero que coloqué en el asiento del pasajero, y en el asiento trasero, la caja de cedro. Caminé a mi coche en el estacionamiento del apartamento a las 8:45. La reunión era a las 2. Quería llegar temprano. Presioné el botón de desbloqueo. Las luces destellaron y Eduardo Calleja cruzó la calle corriendo. Señora. Estaba sin aliento, con las manos en las rodillas. No arranque ese coche. Todavía no. Eduardo, ¿qué? Adrián estuvo aquí esta mañana. A las 6:15. Lo vi desde al otro lado de la calle. Se sentó en un coche plateado y observó su edificio durante 20 minutos. Se me hundió el estómago. No es todo, dijo Eduardo. Llamé a un contacto. Todavía tengo a una recepcionista en la oficina de Perea. Me dijo que hoy en la reunión tienen un médico, una psiquiatra, la doctora Elena Matas. Rosario lo organizó. Me quedé mirándolo. Están planeando evaluarte ahí mismo en la sala. Si entras sin saberlo, te pillarán desprevenida. Rosario dirá que eres inestable.
Matas te hará preguntas diseñadas para apoyar el expediente médico falso y para cuando te des cuenta de lo que está pasando, ya estará en el registro. Me apoyé en el coche. La caja de cedro estaba detrás de mí a través de la ventanilla. ¿Entonces no debería ir? Eduardo se irguió. No, deberías ir, pero deberías ir preparada, y yo debería estar ahí. Llamé a Elena. Cambio de planes. Eduardo viene con nosotras. Arranqué el coche. Eduardo rodeó el lado del pasajero. Le tendí una camisa limpia del asiento trasero. Blanca, todavía en el paquete. La miró, luego me miró. Gracias, dijo. Gracias después, dije, y salí del estacionamiento. A veces la persona que te salva no es quien esperabas. A veces es alguien a quien el resto del mundo dejó de ver hace tiempo. Si alguien en tu vida alguna vez se ha puesto de tu parte cuando no tenía nada que ganar, sabes lo que se siente. Quédate conmigo. Ya casi llegamos a la reunión y Rosario no tiene idea de lo que se avecina. Perea y Asociados ocupaba el tercer piso de un edificio de vidrio y ladrillo en la calle del Mercado. El ascensor era lento. El pasillo olía a ambientador de alfombra y papel viejo. Elena y yo llegamos a la 1:50, 10 minutos antes. Eduardo esperó en el vestíbulo de abajo. Subiría cuando Elena le enviara la señal. La sala de conferencias tenía una larga mesa oscura, 8 sillas de cuero, una ventana que daba al estacionamiento. Sobre la mesa, Ignacio Perea había dispuesto una pila de documentos, 3 bolígrafos y una jarra de agua con vasos para todos. Como si esto fuera el cierre de una escritura, como si fuera rutina. Olí la gardenia antes de verla. Rosario estaba sentada al final de la mesa. Blusa blanca, pintalabios rojo, el cabello recién arreglado. Parecía posar para la portada de una revista sobre viudas exitosas. En su muñeca, el reloj de bolsillo dorado de mi padre seguía ensartado en esa cadena de pulsera. Adrián estaba sentado a su derecha. Traje nuevo de nuevo, brazos cruzados. Me lanzó una mirada cuando entré y luego miró la pared. Ignacio Perea estaba sentado en la cabecera de la mesa. Traje gris, bolígrafo plateado, gafas de lectura apoyadas en la nariz. Me saludó con la cabeza de la manera en que saludas a alguien que esperas que pierda. Y en el rincón, en una silla ligeramente apartada de la mesa, había una mujer que nunca había visto, 50 y tantos años, portapapeles en el regazo, bolígrafo en la mano. Llevaba una tarjeta de identificación que decía doctora Elena Matas, psicóloga clínica habilitada, exactamente como dijo Eduardo. Rosario sonrió. Carmen, siéntate. Resolvamos esto rápidamente. Saqué una silla, me senté y coloqué mi maletín de cuero sobre la mesa. Era más pesado de lo habitual. Perea abrió una carpeta y comenzó a leer. Su voz era plana. Profesional, la voz de un hombre que había leído cientos de testamentos y esperaba que este fuera exactamente igual. El testamento de última voluntad de Rodrigo Andrés Valdés, con fecha del 15 de enero de 2024. Artículo 1. Yo, Rodrigo Andrés Valdés, estando en pleno uso de mis facultades mentales, revoco por la presente todos los testamentos y codicilos anteriores. Leyó la distribución. La casa para Rosario Fuentes Valdés, todas las cuentas de ahorro e inversión para Rosario Fuentes Valdés, el pago del seguro de vida para Rosario Fuentes Valdés. A su hija Carmen Ruth Valdés, un legado específico de 20.000 euros. El 97% para Rosario, el 3% para mí. Perea dejó el documento. ¿Hay alguna pregunta? Rosario no esperó. Rodrigo fue muy claro sobre esto. Quería que yo estuviera bien cuidada. Me lo dijo muchas veces. Se dirigió a mí con simpatía fabricada. Sé que esto es difícil, cariño. Luego la doctora Mata se inclinó hacia adelante, portapapeles listo, bolígrafo destapado. Antes de continuar, dijo Matas, me han pedido que esté presente hoy debido a algunas preocupaciones sobre el estado psicológico actual de la señorita Valdés. La señora Fuentes ha compartido documentación médica que sugiere. Doctora Matas. Mi voz era tranquila, nivelada. No la levanté. No necesitaba hacerlo. ¿Quién la invitó a esta reunión? Hizo una pausa, miró a Rosario, miró a Perea. La señora Fuentes me contactó y... Gracias, dije. Aprecio su preocupación,
pero antes de que alguien evalúe a alguien, tengo algunos documentos que me gustaría compartir. Metí la mano en el maletín y saqué la caja de cedro. La puse sobre la mesa. La sala quedó en silencio. Abrí la tapa de la caja de cedro. El olor a cedro y lavanda llenó la sala de conferencias. Rosario se puso tensa. Reconoció la caja. Ella era quien la había tirado al garaje con el serrín y los estantes rotos. Saqué el testamento y lo puse sobre la mesa. Este es el testamento de última voluntad de Rodrigo Andrés Valdés, con fecha del 14 de junio de 2014, 10 años antes del documento que acaba de leer el señor Perea. Firmado por mi padre, atestiguado por Tomás Becerril, su abogado de 20 años, y Amparo Elena Delgado, su vecina de 18 años, notariado y registrado en el Registro Civil de Segovia. Empujé el documento a través de la mesa hacia Perea. Este testamento deja la casa y el 80% de todos los activos financieros para mí. El 20% restante financia una beca en nombre de mi madre. Mi padre escribió esto cuando tenía 55 años, con buena salud y sin influencia de nadie. Elena colocó una mano sobre la mesa. Para el registro, este es el único testamento firmado por Rodrigo Valdés en presencia de testigos independientes con una relación establecida con el testador. La sonrisa de Rosario no se había movido, pero el color detrás de ella sí. Miró a Perea. Perea miró el testamento. Lo recogió con cuidado, leyó la fecha, leyó las firmas, lo dejó. Este documento tiene 10 años, dijo Rosario. Su voz seguía controlada, apenas. Rodrigo cambió de opinión. La gente hace eso. Lo hace, dije, pero normalmente firma el nuevo documento ella misma. La mano de Perea se movió hacia su bolígrafo. Se detuvo. No dijo nada. Adrián se movió en su silla. Estaba mirando el testamento como si nunca hubiera visto uno. Quizás no lo había hecho. La doctora Matas estaba inmóvil con su portapapeles sin tocar. No había terminado. Elena abrió su maletín y colocó un documento encuadernado sobre la mesa. Este es el análisis forense realizado por Pablo Cifuentes, examinador de documentos certificado con 28 años de experiencia y más de 300 informes aceptados por los tribunales. Abrió la página del resumen. La conclusión del señor Cifuentes es que la firma del testamento de Perea es una simulación. Identificó patrones de levantamiento de pluma inconsistentes con la escritura natural, desviaciones de presión al principio y al final de los trazos de las letras, y anomalías de espaciado que indican que la firma fue copiada cuidadosamente en lugar de escrita libremente. Dejó que eso reposara 3 segundos. En lenguaje sencillo, la firma del testamento que acaba de leer el señor Perea fue falsificada. Perea aclaró la garganta. La opinión de un experto no. Yo también tengo esto, dijo Elena. Colocó una segunda carpeta sobre la mesa. Una investigación sobre los expedientes médicos presentados a mi oficina por el señor Perea. Los expedientes afirman que mi cliente fue tratada en Asociados de Salud Mental Castilla en la calle Torrecilla de Valladolid. Fui a esa dirección. Es un edificio vacío. Ha estado vacío durante más de 2 años. Colocó fotografías sobre la mesa, las ventanas tapadas, el cartel de se alquila, el grafiti. El médico que figura en los expedientes, el doctor Aurelio Crespo, no tiene licencia en la Comunidad de Castilla y León. No aparece en ninguna base de datos de licencias médicas de ninguna comunidad autónoma. La mano de Rosario fue a su garganta. Debe haber alguna confusión. La doctora Matas dejó su portapapeles sobre la mesa. Miró a Rosario, luego a Perea, y luego a las fotografías. Se puso de pie, recogió su bolso. No se me informó de nada de esto, dijo a nadie en particular. Salió de la sala de conferencias sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. La psiquiatra que Rosario había traído para declararme incompetente acababa de salir de la sala y no se despidió. Elena me miró. Asentí con la cabeza. Sacó el teléfono y envió un mensaje de texto. 30 segundos después, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Eduardo Calleja entró. Llevaba la camisa blanca que le había dado esa mañana. Era ligeramente demasiado grande en los hombros. Su cabello estaba peinado, su cara afeitada. Seguía siendo demasiado delgado, y sus manos todavía llevaban la aspereza de alguien que había pasado meses durmiendo sobre cemento.
pero se erguía recto, y sus ojos estaban firmes. Rosario lo miró. El color se le escapó de la cara como el agua se escapa de un vaso agrietado, despacio al principio, luego de golpe. Lo conocía. Perea también lo conocía. Se recostó en su silla como si la mesa se hubiera electrificado de repente. ¿Quién es este?, preguntó Adrián. Era el único en la sala que no lo sabía. Me llamo Eduardo Calleja, dijo Eduardo. Su voz era tranquila, controlada, no enojada, solo clara. Trabajé como auxiliar jurídico en Perea y Asociados durante 7 años. La cara de Perea se puso gris. Esto es. No tiene ningún derecho a estar aquí. Estuve presente cuando usted escaneó la firma de Rodrigo Valdés de una declaración de impuestos de 2019 y la usó para crear un nuevo testamento. Estuve presente cuando imprimió los expedientes médicos en su impresora personal, una Broter Láser modelo 2700, porque la impresora de la oficina estaba averiada. Me negué a notarizar esos documentos. Me rescindió el contrato la semana siguiente. La sala estaba completamente en silencio. Eduardo miró a Rosario. Usted vino a la oficina 3 veces. El 7 de marzo, el 21 de marzo, el 2 de abril. El señor Valdés nunca la acompañó, ni una sola vez. Miré a Rosario y lo dije. Me dijo que nunca fui su prioridad, que él la eligió a usted. Mi voz no vaciló. Pero mi padre no la eligió. Eligió usted por él. Entró en un despacho de abogados con sus declaraciones de impuestos y su confianza, y construyó una versión de sus deseos que él nunca escribió, nunca firmó y nunca conoció. Las manos de Rosario temblaban. El reloj de bolsillo dorado se le resbaló de la muñeca y aterrizó en la mesa de conferencias con un suave golpe metálico. No lo recogió. Te quería a Rodrigo, susurró. Solo quería. No terminó la frase. Su cuerpo se dobló hacia adelante en la silla. Presionó ambas manos contra el borde de la mesa. Sus hombros se sacudieron. Lloró. No las lágrimas cuidadosamente programadas que produjo en el funeral. Verdaderas. El tipo que viene cuando todas las mentiras se quedan sin espacio. Adrián estaba paralizado en su silla. Sus ojos estaban muy abiertos. Miraba a su madre de la manera en que miras a alguien que creías conocer. No grité. No me regodeé. No dije ni una palabra más. Me senté en mi silla, las manos entrelazadas, observando a una mujer que había intentado robar el legado de mi padre y mi cordura desmoronarse bajo el peso de la verdad. La verdad no necesita volumen. Perea se quedó muy quieto durante mucho tiempo, 30 segundos, quizás un minuto completo. Miró el testamento original, luego el informe de Cifuentes, luego a Eduardo, luego dijo, necesito hablar con mi abogado. Debería hacerlo, respondió Elena, porque mi oficina presentará una queja formal al Colegio de Abogados el lunes. Y remitiremos la evidencia forense y el testimonio del señor Calleja a la Fiscalía Provincial de Segovia para su revisión. Perea no respondió. Colocó su bolígrafo sobre la mesa muy cuidadosamente, como si el acto de depositarlo requiriera toda su concentración. Rosario levantó la cabeza. El rímel corrido. Su voz era ronca. Tu padre no habría querido esto, Carmen. No habría querido que su familia se destruyera. Mi padre quería la verdad, dije. La escribió hace 10 años y la metió en una caja que construyó con sus propias manos. Eso es lo que quería. Rosario no tenía nada más. Y entonces Adrián habló. Fue la primera vez que decía algo desde que comenzó la reunión. Su voz era suave, apenas por encima de un susurro. Ella me dijo que él quería que fuera así. No me miraba. Miraba a su madre. Me dijiste que él quería esto. Rosario no respondió. Se quedó mirando la mesa. Adrián cerró los ojos, apretó los labios, se puso de pie. Necesito irme, dijo, y salió de la sala. Lo vi marcharse. No sentí satisfacción. No me sentí vindicada. Sentí algo más parecido al agotamiento. El tipo que viene después de que llevas meses conteniendo la respiración y alguien finalmente te dice que puedes parar. Elena recogió los documentos, la caja de cedro, el informe forense, las fotografías. Hemos terminado aquí, dijo. Y lo habíamos hecho. 2 semanas después,
El juzgado de primera instancia de Segovia confirmó el testamento original de mi padre. El de la caja de cedro, el atestiguado por Tomás Becerril y Amparo Delgado. El que dejaba la casa y el 80% de todo para mí. El testamento de Perea fue descartado. Ignacio Perea fue objeto de una investigación por el Colegio de Abogados dentro de los 10 días de nuestra presentación. Su licencia para ejercer el derecho fue suspendida pendiente de revisión. La Fiscalía Provincial abrió una investigación criminal por falsificación y fraude. Según el derecho penal español, la falsificación de un documento legal conlleva hasta 6 años de prisión. Los expedientes médicos falsos añadieron un segundo conjunto de cargos. Rosario no fue detenida, no de inmediato, pero perdió todas las reclamaciones sobre el patrimonio. El tribunal ordenó desalojar la casa de mi padre en 30 días. Recogió sus cosas y se mudó a casa de su hermana en Ávila. Escuché que no lo combatió. El expediente médico que fabricó fue remitido a la Fiscalía para posibles cargos por fraude criminal y suplantación de un profesional médico. Según la última actualización de Elena, la investigación estaba en curso. Amparo testificó en los procedimientos de sucesión. Confirmó la cronología, el hombre del traje gris visitando la casa, la limpieza de 4 días después del funeral, la rapidez con que Rosario había actuado para borrar a Rodrigo de su propio hogar. Ni siquiera esperó a que pusieran la lápida, le dijo Amparo al tribunal. El fondo de becas se estableció 6 semanas después de que se confirmara el testamento. La beca memorial Laura Merced Valdés. 2.000 euros al año para un estudiante de la universidad pública local que necesitara ayuda con la matrícula. A mi madre le habría gustado eso. Siempre decía que la educación era lo único que nadie podía quitarte. Me quedé con la casa. Las herramientas de papá siguen en el garaje. Restauré la estantería de mi madre, la que tenía la grieta. Ahora está en el salón junto a la caja de cedro. Eduardo Calleja empezó a trabajar en un bufete de abogados en Madrid 3 semanas después de la reunión. Elena hizo la presentación, no como caridad, sino como recomendación profesional. Tiene 7 años de experiencia como auxiliar jurídico, le dijo a la socia a cargo. Tiene integridad, y tiene una historia que lo demuestra. Eduardo consiguió el trabajo, puesto de nivel básico, salario modesto, pero venía con un escritorio y un inicio de sesión y el tipo de dignidad que un banco en la Plaza Mayor nunca podría proporcionar. Lo vi un mes después. Vino a la casa de mi padre, a entregar un documento que Elena le había pedido que trajera. Se quedó en la terraza y miró la puerta como si no estuviera seguro de pertenecer allí. Entra, dije. Hice café. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Rosario le había dicho a 12 personas que nunca fui la prioridad de mi padre. Eduardo sostuvo su taza con ambas manos como siempre. ¿Cómo estás?, pregunté. Tengo un apartamento, dijo. Un estudio. Es pequeño, pero es mío. Asentí. Gracias, dijo, por escuchar esa noche en el café. No tenía por qué. No tenía por qué sentarse en ese banco durante 3 semanas, dije. Casi sonrió. No estaba seguro de que me creyera. Casi no lo hice. Miró alrededor de la cocina, los armarios que construyó mi padre, la ventana que mi madre solía abrir cada mañana para dejar entrar la brisa. Recogí el reloj de bolsillo dorado del mostrador. Había estado allí desde que lo traje a casa de la sala de conferencias, lo limpié, lo di cuerda. Seguía marcando la hora. Lo sostuve un momento, su peso, su calidez. Luego lo sujeté a mi cinturón, como solía hacer mi padre. La caja de cedro estaba en la estantería del salón exactamente donde pertenecía. La verdad no necesita volumen. No necesita drama. Solo necesita a una persona dispuesta a llevarla aunque nadie esté mirando. Esa es mi historia. Una caja de cedro, una firma falsificada y un hombre que se negó a guardar silencio. Si esto te ha recordado que debes revisar los documentos legales de tu propia familia, hazlo hoy. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo.